a todos ustedes, especialmente a los telespectadores de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y nuestra más cordial bienvenida también a los participantes en este debate, que hoy está dedicado a los candidatos al Cabildo Insular de Tenerife. Antes de continuar, queremos recordarles a todos ustedes que Canal 8, dentro de los canales locales, es el segundo canal más visto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el tercero del archipiélago, que el capital de este canal es 100% canario, tinerfeño, y que la línea editorial que mantiene en todos sus programas es una línea pluralista, porque pluralista es nuestra sociedad. Bien, hasta el momento, dentro de este programa, hemos celebrado 4 debates electorales dedicados a los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife, de Puerto de la Cruz, de Arona y de Güímar. Hoy lo hacemos con los candidatos a la Corporación Insular, al Gobierno de la isla de Tenerife. Mediante sorteo, el orden de intervenciones va a ser, en primer término, don Santiago Pérez García, que, como ustedes saben, es candidato por el Partido Socialista Canario PSOE. En segundo lugar, lo hará don Antonio Alarcó Hernández, candidato por el Partido Popular. Por supuesto, estaba invitado también don Ricardo Melchor, candidato actual, todavía presidente del Cabildo y candidato por Coalición Canaria. Sin embargo, nuestra directora, doña María Lorenzo, ha recibido un escrito del jefe de prensa de la Corporación Insular, de don José Antonio Pérez, donde dice: gracias por la amable invitación. Don Ricardo Melchor no podrá asistir por motivos de agenda. Saludos cordiales. Pues nada, cordiales saludos. También queremos recordarles a todos ustedes que pueden participar a través del correo electrónico, cuya dirección tienen en este momento al pie de la pantalla. Todos aquellos que tengan interés en exponer sus puntos de vista, háganlo con toda confianza, con toda libertad. Radio Millennium, por su lado, retransmitirá pasado mañana viernes este debate en su integridad entre las 18 y las 19 horas, entre las 6 y las 7 de la tarde, en su programa De Repente, con motivo de las elecciones. Y hechas todas estas precisiones, pues solo me queda desear suerte a los candidatos en sus intervenciones para que tengan, que estoy seguro que la van a tener, la capacidad de transmitir a la ciudadanía, al electorado, los puntos de vista de sus programas, de sus posiciones, acerca de qué es lo que pueden hacer y creen hacer y quieren hacer en aras de Tenerife a través del Cabildo Insular. Bien, pues de acuerdo, empezamos los tiempos. Como es habitual, quiero recordarles a todos ustedes que los candidatos van a tener 3 intervenciones de 3 minutos cada una, más una intervención de 1 minuto en un primer bloque y las mismas intervenciones en un segundo bloque. Que la temática es libre, es decir, que ellos son los que van a elegir los temas y ellos son los que van a protagonizar el debate. Y que cualquier controversia que evidentemente pueda producirse, y es normal, se realizará en el transcurso de los turnos que les corresponda a cada uno. Muy bien, pues si no hay ningún asunto que aclarar, vamos adelante y en primer lugar tiene la palabra don Santiago Pérez. Adelante, don Santiago. Muchas gracias al canal por esta iniciativa. Estoy realmente cómodo asistiendo a este debate en esta emisora plural y quería en un primer momento subrayar algo, ¿no? La democracia es una forma de gobierno que exige a quienes detentan el poder la disposición a rendir cuentas ante la ciudadanía, Dice la Unión Europea en el libro blanco sobre las buenas prácticas de gobierno que debe ser un principio el de la visibilidad. Hoy estamos aquí, 2 aspirantes a la presidencia del Cabildo, por el Partido Popular y por el Partido Socialista, y no está el candidato de Coalición Canaria, que ha estado al frente de la institución insular durante 2 legislaturas.
es libre, por supuesto, asistir o a no asistir a un debate, y yo al respecto no tengo nada que criticar. Pero cuando uno no asiste a un debate democrático y al mismo tiempo, desde el gobierno de una corporación, se está haciendo un derroche con dinero público de propaganda, ensalzando, como prohíbe la nueva ley de publicidad institucional, ensalzando los logros y los objetivos del gobernante, y mucha de esa publicidad de tapadillo, cosa que también prohíbe la nueva legislación de publicidad institucional, pues uno llega a la convicción de que hay personas que no tienen en alta estima la calidad de nuestro sistema democrático. Yo me presento modestamente en nombre del Partido Socialista a la presidencia de una gran institución muy prestigiosa, con un prestigio bien ganado a lo largo de la historia en el corazón y en la mente de los tinerfeños. La tercera corporación local más importante de España en función del volumen de su presupuesto. Una institución isleña que además tiene un procedimiento muy peculiar, un procedimiento propio, de tal forma que el próximo presidente del Cabildo será el candidato más votado, el preferido por los ciudadanos de Tenerife. A lo largo de todos estos años, en el Cabildo de Tenerife siempre se ha respetado la decisión del pueblo de Tenerife. El Cabildo se constituye con un presidente ya elegido directamente por el pueblo. Yo respetaré, como he hecho siempre, la decisión del pueblo de Tenerife y me gustaría que los demás partidos respetaran esa decisión. Yo estoy seguro que Antonio Alarcó, que es un demócrata y un tinerfeño de buena voluntad, estará de acuerdo con mi criterio. Hay una verdad incómoda para algunos grupos demasiado influyentes en el pasado reciente de la política y en la sociedad de la isla de Tenerife, pero una verdad esperanzadora para gran parte del pueblo de Tenerife. Yo me presento en nombre de un partido que aspira a brindar a la población de Tenerife el cambio en el gobierno del Cabildo que esta corporación y el pueblo de Tenerife ya van demandando, por razones que probablemente tendré ocasión de explicar a lo largo de este debate. Sin duda, muchas gracias, don Santiago. Don Antonio Alarcón. Muy bien, en primer lugar, pues desear muchísimas gracias al Canal 8. Me siento también, como don Santiago, muy cómodo. Creo que está haciendo una labor social este canal digna de encomio y vendré siempre que me llamen a cualquier tipo de relaciones, de debate, de lo que quieran, porque yo nunca hurtaré a la ciudadanía ningún tipo de presentación pública. Dicho eso, quiero dedicar un poco de mi tiempo a... Me duele profundamente que don Ricardo Melchor no esté aquí. Lo conozco personalmente, le tengo una estima personal importante, pero creo que es un grave error no estar en estos momentos aquí, porque la excusa de la agenda es una excusa muy banal cuando este debate está programado hace más de un mes, por lo menos a mí ha sido llamado así. Creo que le hurta a los ciudadanos. Es verdad que dentro de los asesores de campaña dicen que los que están gobernando no tienen por qué darle ningún debate, pero creo que ese argumento roza la falta de respeto a los ciudadanos y a los dos candidatos que estamos aquí y a usted como moderador. Dicho eso, le deseo a don Santiago Pérez mucha suerte en esta próxima contienda. Yo las dos primeras llamadas que hice cuando me nombraron candidato en mi partido, pues en los órganos adecuados, como son el Comité Electoral y después ratificado por Madrid, llamé primero a don Julio Pérez, que era el anterior candidato nombrado por el Partido Socialista, y a don Ricardo Melchor, y lo hice muy tempranito, recién llamado. Creo que la democracia es, entre otras cosas, eso que estoy contando y sin duda es educación. Y le deseo sinceramente, porque es bueno para los tinerfeños, que a don Santiago Pérez le vaya bien y que a don Ricardo Melchor, aunque no está aquí, también le vaya bien. Porque yo me presento a candidato a dirigir Tenerife, a presidir el gobierno de Tenerife, después de más de 30 años de profesional. 30 años de profesional en donde me he dedicado siempre a los demás, al ciudadano, a la persona, al enfermo. Eso es mi objetivo fundamental que voy a hacer en política, dedicarme a los problemas reales de los ciudadanos. Quiero además dedicarme por entero, porque para mí la política es un servicio y nunca será un beneficio. La trayectoria profesional y personal que he tenido y que tengo, creo que justifica con creces este argumento, que lo hago públicamente como compromiso de comportamiento en lo que es en la actividad política. Es raro comprender que si uno es un ciudadano, un profesional coherente, ser un incoherente ciudadano. Y creo que los profesionales de cualquier rama, electricistas, carpinteros, abogados, médicos, debemos de darnos a la ciudadanía intentando colaborar a mejorar
la vida de nuestros ciudadanos. Y este es el centro de mi programa electoral. Muy bien, muchas gracias, don Antonio Alarcón. Don Santiago. Sí. Yo creo que los actuales gobernantes del Cabildo tienen una especial obsesión por su propia imagen. Y a esa obsesión dedican una gran parte de los recursos del Cabildo. Yo creo, como los empresarios del sector turístico, que la mejor propaganda, en este caso el mejor aval de un gobernante, es la satisfacción del cliente, en este caso la satisfacción de los ciudadanos, porque una administración garantice sus derechos de ciudadanía. Creo que el Cabildo en los últimos años ha ido poco a poco rompiendo una pauta de coherencia y de seriedad en el funcionamiento de esa administración, cuyos funcionarios, cuyos servicios gozaron en otro tiempo de una importante imagen, de un importante prestigio ante el pueblo de las islas, ¿no? Y me propongo, y pido para ello, en el caso de ser elegido presidente, el apoyo y ofrezco el diálogo a todas las personas, a todos los funcionarios del Cabildo Insular, para emprender una reforma administrativa del Cabildo de largo aliento. Esta reforma pretende configurar la acción del Cabildo a través de varias áreas importantes. Un área dedicada a enfocar todos los asuntos que tienen que ver con nuestro desarrollo económico para hacerlo perdurable y, por lo tanto, para hacerlo sostenible. Y esto implica un exquisito cuidado en que la definición de nuestras infraestructuras sea especialmente respetuosa con la legislación y con los recursos medioambientales. Otra área de cohesión social, un área que va a encauzar toda la acción del Cabildo para evitar que sea una acción dispersa, deslavazada, propagandística, de atención a las personas. Otra área que se va a ocupar de algo muy importante, y con esa área pretendo que arranque el proceso de reforma administrativa del Cabildo, un proceso de reforma y de modernización de largo alcance, que es un área de garantía de los derechos de ciudadanía, un área de buena gobernabilidad. Estos días yo he podido comprobar cómo mis compañeros del Grupo Socialista del Cabildo no tienen a su alcance, porque se les niega, la información de cómo se han ejecutado los presupuestos del Cabildo a 31 de diciembre del año pasado. El presupuesto de una corporación no es el que los gobernantes aprueban, sino el que ejecutan, porque en esa ejecución se demuestra su auténtica voluntad política. Una oficina presupuestaria será un elemento clave de esta oficina de calidad de gobierno. Será un elemento clave un observatorio sobre opinión pública, estados de opinión, para poder ayudar a encauzar la acción del Cabildo. Habrá asuntos importantes que tengan que ver con la garantía de derechos de ciudadanía. Una administración en la que se desarrollen los derechos de participación para que la acción política no consista solo en votaciones, sino en participación. Es uno de los principios básicos de buena gobernanza establecidos por la Unión Europea. Muchas gracias, don Santiago. Señor Alarcón Hernández. Pues siguiendo con el primer punto, el primer tiempo que se me ha asignado, nuestro eje electoral en nuestro programa, que ha sido un programa hecho de abajo hacia arriba, basado en las necesidades de cada uno de los municipios, habiendo constatado con todos ellos lo que se necesita, se basa en 4 puntos. El primer tema es una perspectiva europea. Queremos un cabildo europeo. Somos europeos, españoles y canarios. Y con esa perspectiva vamos a trazar una serie de líneas dentro de lo que es el programa electoral. El segundo es la creación de nuevos espacios. Creación de nuevos espacios como la responsabilidad social compartida, idioma básico de entendimiento entre lo público y la sociedad civil. Por otro lado, tomaremos iniciativas con un correcto de las nuevas tecnologías y un punto para nosotros básico, una lucha contra la injusticia. Eso no es como concepto moral, que también, sino no es posible que en una comunidad autónoma y una isla que está creciendo en los últimos 7 años por encima del 3,5%, haya una bolsa de pobreza que se aproxima al 30%. Para esto, ¿qué haremos? ¿Con quién lo haremos? Lo haremos en equipo, con un idioma que solamente entendemos, que es la lealtad. Pero además con personas normales. La normalidad tiene una gran capacidad, un gran espacio en la política. La haremos con personas trabajadoras, la haremos con personas honradas y las haremos con personas transparentes, con unas manos transparentes. Y esto siempre con una perspectiva europea. Y es fundamental dedicarnos en nuestro programa a los problemas fundamentales que tienen los canarios. Y los canarios tienen
muchos problemas, pero por el orden siguiente: emigración, sanidad, educación, descentralización del Cabildo, responsabilidad social compartida, lucha contra la injusticia y después infraestructura, ocio, cultura, deportes, etc. Y a ello le dedicamos gran parte de nuestro programa. Con respecto a la sanidad, problema crucial dentro de lo que está ocurriendo en Tenerife y además uno de los problemas fundamentales para precisamente luchar contra lo que significa esa injusticia. Estamos en el Cabildo con una gran responsabilidad sanitaria que nosotros seguiremos teniendo, aunque no es misión fundamental del Cabildo, siempre y cuando tengan necesidad los ciudadanos. Estaremos siempre ahí. Necesitamos un plan, tendremos y realizaremos si gobernamos y nos dan el apoyo electoral el día 27 de mayo, gobernaremos con un concepto sociosanitario personalizado, con un proyecto sociosanitario personalizado por cada municipio, porque no es lo mismo aquí en Santa Cruz de Tenerife, en La Laguna, que Santiago del Teide. Y además necesitaremos hospitales del norte y del sur, de segundo nivel, comarcales, completos, para poder coordinar realmente la sanidad con los hospitales de referencia de tercer nivel y así, de alguna manera, intentar paliar un déficit importante en prioridades que ha tenido los que han gobernado los últimos 20 años la sanidad. Muchas gracias, don Antonio. Don Santiago. Sí, vamos a ver. Yo creo que un cabildo con una administración reformada para hacerla más racional, más participativa, más eficiente, más austera, tiene que volcarse en definir su papel institucional. El cabildo debe dejar ya de estar picoteando por mero deseo de imagen y de presencia social en labores que en cualquier país civilizado son típicamente municipales. El cabildo debe pasar a liderar la acción de los municipios de la isla en aspectos muy importantes porque tienen que ver con el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas. Por lo tanto, el cabildo no debe estar picoteando, debe liderar. Liderar no significa mandar. Liderar significa, en primer lugar, ganarse la confianza de todos los municipios y la confianza se gana por el trato equitativo, suprimiendo las discriminaciones en función del color político que gobierna cada municipio. Liderar se consigue cooperando presupuestariamente y cooperando técnicamente. En la atención a las personas, cuando el Cabildo Insular se ha empeñado por meras razones de protagonismo, estar en primera línea, las prioridades se cambian, porque para nosotros, en atención a las personas, siempre, en primer lugar, la prevención. La prevención en materia de menores, para que no se produzcan situaciones de desamparo, que luego requieren medidas de intervención, la prevención en drogodependencias, la prevención en situaciones de desamparo de las personas mayores, aunque a partir de ahora van a disponer de un instrumento importantísimo, prácticamente revolucionario, que es la nueva ley de dependencia. Prevención. Y la prevención necesariamente exige el papel en primera línea de los ayuntamientos. Son los que conocen el día a día, los que conocen el kit de cada barrio, de cada zona, y el Cabildo debe limitarse a respaldarlo. Cuando el Cabildo se empeña en tener protagonismo, por meras razones de protagonismo, la prevención cede su lugar a la intervención. Y el Cabildo hace lo que hace una administración intervencionista, que es crear centros de atención. Lo primero, prevenir, reducir las demandas, reducir las necesidades y luego, cuando es imprescindible, intervenir. Esto en materia de atención a las personas. Y me comprometo a que el Cabildo esté directamente involucrado en la atención a todas las personas, a todos los colectivos que padezcan discapacidades, que padezcan situaciones de desamparo, pero realmente a mí se me abren las carnes como tinerfeño, sabiendo como sé, que el Cabildo Insular en el pasado ejercicio presupuestario dedicó 30 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, es decir, menos de 1 millón de pesetas por cada municipio de la isla, que son 31, a apoyar a los municipios en la labor de prevención de las drogodependencias, cuando al mismo tiempo esa corporación se gasta decenas de millones de pesetas en hacerse propaganda o hasta cerca de 800 millones de pesetas en hacer propaganda del nuevo sistema de transporte ferroviario en el que el Cabildo Insular, sin una planificación previa, se ha metido hasta los ojos, ¿no? Muchas gracias, don Santiago. Don Antonio. Siguiendo con los problemas principales que tienen los ciudadanos de Tenerife, me gustaría completar el tema de sanidad. Sigue siendo el segundo problema en todas las encuestas fiables que existen sobre los problemas que tienen los ciudadanos que viven en Tenerife. Para ello,
completando la red de hospitales que he comentado, habrá que hacer una red de urgencias y traslados de urgencia adecuados, acercando de forma correcta, con criterio europeo de Distrito Sanitario Único Europeo, a nuestros ciudadanos que necesiten atención de urgencia. Dentro del otro concepto y otro pilar de tratar Tenerife como unidad, es incomprensible cómo es posible hoy que la comunicación interna entre nuestros ciudadanos es absolutamente calamitosa. Es verdad que las prioridades de quien ha dirigido en los últimos años el Cabildo van por otros lados, van por el tranvía, que también, pero no centrado en los problemas fundamentales que tienen los ciudadanos. Para ello nos proponemos cerrar de forma clara y evidente con los criterios europeos que para ello se dictaron el cierre del anillo insular. Por otro lado, potenciaremos lo que es los trenes del norte y del sur. Es trenes imprescindibles para el traslado de los ciudadanos, que además en un momento determinado estábamos introducidos en la red ferroviaria nacional, que nos introdujo el ministro Ángeles Casco, y que incomprensiblemente hemos sido extraídos de él y quitarnos el presupuesto que estaba al respecto, y nos hemos quedado sin él. Nosotros intentaremos que estén introducidos en esa red y además utilizar presupuesto público y además del FEDER, porque es imprescindible como nueva forma de traslado. Sin duda, crearemos los puertos en la zona norte, el puerto del Puerto de la Cruz y La Palma, que es una zona muda incomprensiblemente cuando ha sido pionero antes en el traslado, y haremos una relación marítima parecidísima a lo que se llama Los Cristianos y La Gomera. Cerraremos, como digo, el anillo insular como fundamental y además unas mejoras en los aeropuertos, tanto del norte y del sur, con la doble pista y además con una nueva terminal, que es algo absolutamente imprescindible. Y después procederemos a una descentralización del Cabildo. La famosa tercera descentralización, primero del Gobierno a las autonomías, de autonomía al Cabildo, del Cabildo al Ayuntamiento, precisamente gobierne quien gobierne en los ayuntamientos, porque es la mejor forma de que los problemas de los ciudadanos, coordinados desde el Gobierno insular, puedan funcionar perfectamente. Para ello crearemos un Cabildo europeo, habrá sede del Cabildo en Europa, en Bruselas, habrá un Cabildo en Madrid como tal, utilizando las nuevas tecnologías, habrá un Cabildo en el norte y en el sur, y habrá un Cabildo en casa. Si somos un Cabildo europeo, no entendemos por qué que hoy es posible, con la tecnología que tenemos, introducirnos dentro de lo que es el Cabildo desde casa con franca normalidad. Bien, el turno de 1 minuto. Don Santiago. No, yo soy partidario de que el Cabildo Insular se involucre de nuevo, se comprometa de nuevo en la gestión hospitalaria de la isla. Es un terreno en el que nunca la Corporación Insular tuvo competencias desde el punto de vista estrictamente legal, pero un terreno de primera necesidad para los tinerfeños, de máximo interés, en el que el Cabildo Insular de Tenerife desarrolló históricamente una labor de gestión muy importante. A mí no me cabe en la cabeza un Estado profundamente descentralizado en el que una corporación insular de gran experiencia en la gestión sanitaria, yo mismo fui presidente del Consejo de Administración de los Hospitales del Cabildo, cuando era todavía muy joven, una institución como esta no participe activamente de nuevo en la gestión hospitalaria de la isla de Tenerife, en la gestión del Hospital de la Candelaria, en la gestión del Hospital Universitario y en la gestión de los 2 hospitales del norte y del sur que tanto demanda la ciudadanía de Tenerife y que tanto derecho tiene a disfrutar de ellos y tanto forcejeo ha habido en los últimos años. Y la pregunta, y aquí tenemos un doctor en medicina, es, esos son los efectos, pero ¿cuáles son las causas? A mi modo de ver, que en los últimos años un sector sanitario demasiado influyente, que ha llegado incluso a marcar las reglas del juego, ha impedido que la sanidad pública en nuestra isla, que es garantía de igualdad, se desarrolle convenientemente. Muchas gracias, don Santiago. El efecto, el diagnóstico. Muchas gracias, don Santiago. Don Antonio. Siguiendo con el diagnóstico, nosotros proponemos un sistema sanitario donde se utilicen todos los recursos que hay en estos momentos públicos y concertados con un sistema de acreditación europeo independiente y dar libertad absoluta a los ciudadanos, como ciudadanos europeos que somos, para elegir centro y médico y terapéutica y calidad sanitaria. De todas maneras, dentro de mi eje electoral en el programa, me quiero centrar en este minuto de medio resumen que nos dan el modelo que tiene de los debates de esta cadena, hablar sobre la lucha contra la injusticia social.
lucha que creo que debe ser un punto fundamental y que se basará evidentemente en un fomento de los microcréditos, en un fomento de un plan de vivienda, en una red de oficinas de información de vivienda, en una ayuda familiar, en un concepto de seguridad y en un concepto de red de viviendas de alquiler para gente joven, que como estoy fuera de tiempo, lo seguiré ampliando después en los 3 minutos que me conceden gentilmente. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias tanto a don Antonio Alarco Hernández, candidato por el Partido Popular a la presidencia del Cabildo Insular de Tenerife, como don Santiago Pérez García, candidato del Partido Socialista Canario PSOE. Tengo que agradecerles especialmente la puntualidad con que se han atenido a los tiempos, ¿no? He aquí un ejemplo y evidentemente no cabía esperar menos de ustedes dos. He aquí un ejemplo de cómo es compatible perfectamente el derecho a expresarse, el derecho a discrepar, el derecho a manifestarse críticamente, como se quiera, pero siempre ajustándose al respeto a las personas, al respeto a las instituciones y el respeto a los tiempos. Así que les anticipo mis gracias, mi gratitud, que estoy seguro de que al final del debate tendré que volver a repetir. Muchas gracias y enseguida estaremos con ustedes. En Canal 8, este canal pluralista, este canal que es el segundo en audiencia de los locales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y el tercero del archipiélago, están protagonizando un debate sobre, en torno a las elecciones del 2007, sobre las candidaturas a la presidencia del Cabildo Insular de Tenerife. Canal 8 invitó, como ha hecho en las demás ocasiones en que se han celebrado los anteriores debates, en concreto con los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife, de Puerto de la Cruz, de Arona y de Güímar, a aquellos candidatos que en estos momentos tienen presencia institucional en las respectivas corporaciones. Y, evidentemente, ha habido candidatos que han aceptado la invitación y han participado en los debates y otros que no. Sí han aceptado la invitación y nos congratulamos de que haya sido así, porque es una oportunidad que tiene la ciudadanía de conocer más y mejor los puntos de vista de esos programas que, en el caso de que obtengan la confianza popular, van a desarrollar en las instituciones. Digo que sí han aceptado y queremos agradecérselo don Santiago Pérez García, que es candidato del Partido Socialista Canario PSOE. Y también ha aceptado, y nos congratulamos en la misma medida, don Antonio Alarco Hernández, candidato por el Partido Popular, también a la presidencia del Cabildo tinerfeño. No ha aceptado la invitación y ha alegado motivos de agenda y no está aquí, decisión que respetamos en todo caso, pero sí tenemos que dar cuenta a la ciudadanía de que ha sido igualmente invitado, es decir, que no ha dejado de ser invitado, faltaría más, al presidente y candidato de Coalición Canaria. Ha habido una primera fase del debate. El debate es libre y el debate no lo condicionamos, ni el canal ni este moderador. El debate es libre, se atiene a unos tiempos que además se interviene por sorteo y esos tiempos son 3 intervenciones de 3 minutos cada uno y una intervención final de 1 minuto. Ha sido el esquema que hemos seguido en el primer bloque y el que vamos a seguir en este segundo. De manera que vamos con el segundo bloque y la palabra la tiene don Santiago Pérez. Adelante, don Santiago. Yo estoy muy de acuerdo con que para organizar un servicio sanitario de calidad aprovechemos todos los recursos existentes, los públicos y los privados. Pero en ese esfuerzo, el sector público no puede quedar desamparado. No puede ocurrir que el sector público no tenga quien le defienda y que el sector privado, a través de una gran influencia en las instituciones políticas, marque las reglas del juego. Utilizar el conjunto de recursos, aprovecharlos al máximo, sí, pero con una situación de transparencia y garantizando la calidad de todos los servicios sanitarios, también de los que se conciertan y se pagan con dinero público, porque efectivamente una buena sanidad pública, garantizada públicamente, no significa una sanidad exclusivamente gestionada por el sector público. En segundo lugar, me estaba acordando
que yo fui candidato a la presidencia del Cabildo cuando era bastante joven y me enfrenté a don Adán Martín como candidato, democráticamente. Tampoco don Adán Martín quiso debatir en aquella ocasión. No sé si en aquella ocasión tendría un problema de agenda, como ha argumentado don Ricardo Melchor hoy. Y conozco esta corporación desde hace muchos años. Fui vicepresidente, fui líder en la oposición y ahora pues mi partido me propone para ser candidato a la presidencia del Cabildo. Y desde que yo recuerdo, el Cabildo Insular de Tenerife ha estado gobernado por Coalición Canaria desde antes de que fuera Coalición Canaria, era meramente ATI, y por el Partido Popular desde antes de que fuera Partido Popular, cuando se llamaba Alianza Popular. Con lo cual, ahora cuando uno hace un diagnóstico, uno tiene que saber que el estado que presente la situación de la isla y el estado que presenta la corporación tiene mucho que ver con la responsabilidad, para bien o para mal, de quienes han estado cogobernando. Y cuando la isla de Tenerife, muy mayoritariamente, como el archipiélago canario, está deseando, porque lo necesita, un cambio, el cambio debe venir de quien ha resistido en la oposición, ha planteado permanentemente propuestas alternativas y ha ido acreditando, elección tras elección, un importante grado de apoyo entre la ciudadanía tinerfeña. Miren, en la isla de Tenerife el Cabildo ha desarrollado, y yo lo valoro, un programa de apoyo, de distracción, terapéutico incluso para las personas mayores que están en plenitud de condiciones, que disfruten, que ejerzan sus derechos, que muchos derechos tienen a ellos después de una larga vida trabajando. Pero el Cabildo de Tenerife se ha ocupado muy poco de las personas mayores que son dependientes, que probablemente son los que no votan. Esa va a ser mi prioridad, apoyando a los municipios. Y les voy a dar un dato. En el año 1995 se aprobó un plan nacional, un acuerdo nacional de prestaciones básicas de la seguridad social, que luego fue confirmado en Canarias. Ese plan preveía que en el año 2010, 8 de cada 100 personas mayores de 65 años disfrutara de atención domiciliaria, porque es la mejor forma de mantener a las personas mayores con dificultades ligadas a su hogar, a su entorno vital. Hoy en Tenerife, de cada 100 personas mayores de 65 años, solo 1,8, ni siquiera llegan a 2, las que reciben atención domiciliaria. Lo que obliga luego a tener que ingresarlos en residencias. Por eso decía al principio, frente a la prevención, el Cabildo se ha empeñado en que sea necesario asistir a la gente en centros residenciales. Gracias, don Santiago. Don Antonio. Yo me tomaría algún minuto de más. El moderador no tenga ninguna duda. No, siguiendo con la... No se lo ocurra. Bueno, lo voy a intentar por lo menos, con toda naturalidad, y se lo digo. No, yo pasé exactamente igual a don Santiago Pérez. Siguiendo con la primera parte de lo que habíamos hablado, el Cabildo que yo pretendo presidir se basará en resolver los problemas de los ciudadanos. Y por si alguno de los telespectadores que tiene mucho no ha oído, nosotros tenemos las prioridades muy claras que se basaba en resolver los problemas de los ciudadanos desde un Cabildo europeo, la sanidad, la descentralización, Tenerife comunidad y lucha contra la injusticia. Esos 3 puntos eran claves, y le debo hacer una aclaración a don Santiago Pérez, es que el Partido Popular nunca ha gobernado en el Cabildo de Tenerife. Si hubiera gobernado, se hubiera notado y hubiera tenido otro tipo de problemas totalmente distintos al que tiene hoy, y las prioridades, sin duda, de los ciudadanos hubieran sido resueltas de otra manera. Siguiendo con la lucha contra la injusticia, que es un eje fundamental de nuestro programa, le había comentado que teníamos 5 líneas fundamentales. El fomento del microcrédito. ¿Qué tiene que hacer el Cabildo con esto? El Cabildo tiene que ser el organismo público que garantice ante las entidades crediticias a las personas que tienen buenas ideas y tienen un déficit económico fundamental, que como saben se aproxima al 30% en Tenerife. Después haremos el plan de vivienda que le he comentado, basado en un patrimonio de suelo público insular con 10 millones de euros por año hasta la legislatura completa. Crearemos el fomento de las viviendas sociales construyendo 4.000 viviendas. Y digo el número bien, 4.000 viviendas, ni una más ni una menos, por escrito en esta legislatura, utilizando todo tipo de recursos y entre ellos lo que decimos nosotros de la responsabilidad social compartida como idioma moderno para entender entre lo público y lo que es la sociedad civil. Crearemos una red de viviendas de alquiler para alumnos de la universidad y crearemos una red de oficinas con todos los municipios sobre la vivienda conectada con el Gobierno de Canarias, gobierne quien gobierne.
Haremos un apoyo directo a la familia como núcleo fundamental y además como lucha fundamental y primordial contra la injusticia. Crearemos una red insular de guarderías públicas, crearemos un aumento de la ayuda escolar e informatización de las escuelas y crearemos una red insular de mayores con un aumento claro, presupuestario y personalizado de ayuda a domicilio. Haremos un esfuerzo importante para la seguridad, fomentando los presupuestos a las policías locales, siguiendo la línea iniciada con el Licopol por el Partido Popular en esta legislatura, con compromisos formales, y haremos luchando contra la inmigración irregular, que desde el Cabildo, el Partido Popular haría una modificación de la ley, haría iniciativas para que haya una modificación de la ley de extranjería para evitar el efecto llamada, siguiendo con ese Cabildo Europeo que tenemos, como nos ha dicho ya el comisario Frattini. Muchas gracias, don Santiago. Sí, vamos a ver, yo oyendo a mi buen amigo don Antonio Larco, me da la impresión de que el Cabildo al que él se refiere no es el Cabildo en el que yo he participado y que conozco. Porque yo recuerdo en una legislatura a don Antonio Daroca y otros consejeros del Partido Popular ostentando la vicepresidencia del Cabildo. A don Francisco Marcos, que en paz descanse, desempeñando funciones de consejero de turismo del Cabildo en un gobierno de ATI. Al señor Álvarez Gil, el hijo del recordado señor Álvarez Pedreira, desempeñando también funciones de gobierno en el Cabildo. Y ahora, como él mismo ha reconocido, Ángel Llanos, que ha promovido algún tipo de programa en materia de seguridad. Han sido cogobernantes y, por lo tanto, corresponsables. Yo le acepto que la principal responsabilidad la ha tenido ATI y Coalición Canaria ATI, pero para bien o para mal, el Partido Popular es corresponsable y es difícil que pueda despertar, a través de esa corresponsabilidad, auténticas energías de cambio, ¿no? Mire, decía antes que el Cabildo ha desarrollado un programa para la distracción, para el divertimento, para la terapia y la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, pero sobre todo las que están en buenas condiciones. Yo lo voy a apoyar, pero además les voy a aliviar esa especie de liturgia que cada vez que ellos tienen una fiesta consiste en tener que estar aguantando a los políticos y aguantando un discurso propagandístico. Cuando los mayores, apoyados por el Cabildo, vayan a disfrutar, disfrutarán ellos solos. No habrá un presidente del Cabildo ni sus colaboradores que vayan allí a contarles un cuento de Caperucita Roja ni un cuento propagandístico, ¿no? En estos últimos años hemos estado oyendo hablar mucho de planificación, pero realmente lo que se ha hecho es improvisar. La isla de Tenerife está sufriendo un auténtico calvario cada día por los embotellamientos casi insoportables, que por cierto los tinerfeños soportamos con una gran paciencia, una paciencia estoica, ¿no? Esto era perfectamente previsible. Los que han hablado de planificar, lo que han hecho es improvisar. Y han intentado resolver el problema con un mágico hágase el tranvía. La isla de Tenerife no tiene hoy todavía, por mentira que parezca, un plan de ordenación del transporte. Para mí esta es una asignatura fundamental y pretendo resolverla, sobre todo, a través de estimular el transporte convencional, el de guaguas y el de taxi, porque esta es una isla con una geografía montañosa y una población dispersa. Y quiero llamar a todos los agentes económicos, a todas las empresas, a todas las administraciones, a un gran acuerdo en la isla en materia de transporte público. Es además una gran oportunidad para las empresas que quieran involucrarse en este sector. Un transporte público en el que los sistemas ferroviarios tengan una presencia importante, pero sobre todo basado en el transporte convencional, porque es el más flexible, el que más tiene capacidad de penetración. En cualquier caso, habrá que ordenarlo, porque después de 20 años de gobierno de Coalición Canaria y después de más de 15 años de crecimiento económico, lo que está ocurriendo hoy era perfectamente previsible. Han estado hablando de planificación, pero realmente lo que han estado haciendo es improvisar. Y esto en materia de transporte y esto en materia de política portuaria, como me gustaría tener ocasión de comentar seguidamente. Muchas gracias, don Santiago. Don Antonio Larco. Don Santiago Pérez ha explicado brillantemente cómo nosotros no hemos gobernado. Una cosa es gobernar y otra cosa es cogobernar. Son dos responsabilidades absolutamente distintas. Yo creo que Coalición Canaria lo único que ha hecho es gobernar la inercia.
Y nosotros nos negamos a gobernar la inercia. Nosotros queremos, como digo, un cabildo europeo. Y siguiendo con el programa que le queremos presentar para solucionar los problemas a los ciudadanos, me gustaría dedicarle un minuto de mi tiempo a lo que es la responsabilidad social compartida. Ese nuevo idioma europeo para cómo la sociedad civil se puede integrar con lo público, haciendo políticas sociales, económicas y medioambientales con una auditoría externa y con un compromiso de publicación anual para que los ciudadanos sepan exactamente lo que se está haciendo y cómo se integra la empresa, lo privado, la sociedad civil en esa responsabilidad, tremenda palabra, esa social compartida o cooperativa, de una forma transparente y clara para poder tener una posibilidad de tener más capacidad de gestión. Después, otro punto fundamental de nuestro que no quisiera que se me quedara, es la cultura. La cultura, nosotros crearemos que la Consejería de Cultura del Cabildo de Tenerife esté en La Laguna. No en vano es Patrimonio de la Humanidad Cultural por la UNESCO, con lo cual lo primero que haremos en esa descentralización es hacer esto, porque es de lógico y de sentido común. El Partido Popular es un partido de sentido común y de confianza. Queremos además crear una red cultural de museos y aulas de estudio y bibliotecas, tanto en el norte como en el sur, que en estos momentos es uno de los grandes fallos que tiene la parte cultural de Tenerife. Con respecto a la universidad ha sido maltratada de forma irresponsable por este gobierno. De forma irresponsable independientemente del equipo rectoral que esté. Por cierto que ahora estamos abriendo un proceso electoral nuevo, pero me niego a tener que soportar ese tipo de tratos y nosotros desde el Cabildo, que aunque no tiene funciones universitarias puras, haremos claramente un compromiso formal, estable, en el tiempo y por años con esa Universidad de La Laguna para mejorar, también aplicando criterios de responsabilidad social compartida, que por cierto a las empresas le da un valor añadido reconocido, el RSC es superior al ISO de calidad, que haga que la Universidad de La Laguna desde luego no tenga las penurias en la infraestructura y en la planificación del futuro de la universidad que ha sido sometido de forma irresponsable por este gobierno. Crearemos también, dentro de lo que es ya el ocio, crearemos más deporte. Para ello haremos un catálogo de instalaciones deportivas insulares que en estos momentos no existe. Relacionaremos el deporte con una vida saludable y relacionaremos el deporte con el ocio de nuestra juventud. Crearemos una red de piscinas municipales en todo el territorio de esta isla, que será uso tanto sanitario como de uso para la tercera edad, como uso deportivo. Además, crearemos para el deporte 3 planos fundamentales. Un plan de acceso al deporte a los discapacitados, un plan de tercera edad y el deporte, y un plan de deporte para la escuela concreta. Muchas gracias, don Antonio. Bien, aprovechen, penúltimo turno, último de 3 minutos, digo, para que, se les recuerdo, para que ustedes con su capacidad de síntesis bien demostrada no se dejen nada en el tintero de aquello que consideren fundamental. Don Santiago. Mire, yo creo en una isla de Tenerife equilibrada. Equilibrada porque estén bien distribuidos sobre el territorio los principales servicios públicos, por ejemplo, los servicios hospitalarios. Equilibrada porque estén bien distribuidos sobre el territorio los grandes servicios y equipamientos culturales, incluso comerciales. Y, si es posible, bien distribuido sobre el territorio el empleo. El norte de la isla tiene un problema de declive muy importante sobre el que solo ha habido hasta la fecha buenas palabras. Porque una isla equilibrada es una isla en la que la necesidad de desplazarse de un lado a otro se reduce notablemente. Y creo que es la primera medida para intentar afrontar este problema asfixiante que es el embotellamiento casi permanente y en toda la isla, sobre todo en las entradas a las grandes ciudades, del tráfico. La primera medida contra la movilidad, una isla más equilibrada. Yo creo que el Cabildo no se descentraliza simplemente reconociendo a La Laguna la condición de capital cultural y poniendo allí el servicio, porque durante 20 años los principales equipamientos culturales, las principales inversiones en equipamientos culturales, el auditorio, el recinto ferial, ahora el centro Óscar Domínguez y algunos otros que anuncian, se han invertido fuera de La Laguna. Y durante estos 20 años, con la palabra gobierno o con la palabra cogobierno, en el Cabildo Insular han estado al frente de las principales áreas y apoyándose para sacar adelante las políticas y las decisiones presupuestarias los dos mismos partidos. Yo creo, por lo tanto, en una isla equilibrada. Creo en una isla también equilibrada desde el punto de vista de su estructura económica. El turismo es el gran motor de la isla de Tenerife y tiene su principal foco de actividad en el sur de la isla. Nosotros no podemos olvidar esta prioridad
va a ser fundamental para nosotros. Y la isla de Tenerife, además, tiene derecho a diversificar su economía. Pero el turismo debe seguir siendo nuestro motor. Somos líderes, defendamos ese liderazgo, sigamos siendo un destino turístico líder. Y para eso, todas las decisiones que afectan a un territorio pequeño y lleno de bellezas y de recursos naturales como el nuestro, tienen que estar delicadamente proyectadas, delicadamente diseñadas. Por eso, mi política de infraestructuras será una política muy respetuosa con los cánones y con los preceptos de la legislación europea, española y canaria. Una isla equilibrada también en la combinación de progreso económico y respeto al medio natural. Esta isla tiene una materia prima muy importante para su principal actividad económica, que es el turismo, la propia isla. Y además, en esa isla, que es nuestra materia prima económica fundamental, con sus recursos naturales, con sus bellezas paisajísticas, está el hogar de los tinerfeños. Y los tinerfeños nos merecemos y tenemos la obligación de legar a las futuras generaciones una isla con tantos encantos, protegidos, si cabe incluso mejorados, que la que recibimos de nuestros antepasados. Y eso requiere un gobierno del Cabildo lo suficientemente libre para que cuando tome decisiones las tome solo pendiente del interés general y no obedezca a intereses económicos a corto plazo que convierten las inversiones en infraestructura en un negocio en sí mismo. Un gran contrato público es un negocio, debe serlo para quien lo hace, pero no es un fin en sí mismo el convertirlo en un negocio. Este es mi compromiso, que requiere un cabildo libre, un cabildo exclusivamente al servicio de los intereses generales, de los tinerfeños de hoy y de los de mañana. Muchas gracias, don Santiago. Don Antonio. Descentralizar el cabildo es descentralizar el cabildo. No es solamente crear la Consejería de Cultura, ponerla en la laguna como patrimonio de la humanidad cultural, sino es un cabildo en Bruselas, un cabildo europeo claro y descentralizado en Madrid, un cabildo en el norte, en el sur y en su domicilio. Nosotros defendemos, como uno de los puntos que ya he explicado, Tenerife como unidad, y esa unidad está mantenida en toda la trayectoria de nuestro programa. Siguiendo con los puntos que nos gustaría comentar, de terminar de contar a los televidentes con respecto al programa, me habíamos quedado en el tema de una vida saludable. Haremos unos esfuerzos importantes en fomentar la cultura de la salud basada en los buenos hábitos deportivos. Para ello cuidaremos muy minuciosamente el tema de lo que son las dietas. No nos olvidemos que Canarias tiene, y Tenerife concretamente, tiene más obesos mórbidos, patología de la obesidad, más importantes de toda España. Esto tiene una importancia ya no de salud, sino que representa el 7% del gasto sanitario global. Esto es un punto que hay que hacerlo con una cultura sanitaria importante, evitando que nuestros niños coman en los colegios en estos momentos lo que se está dando de dieta, con lo que se llaman los TRAN, los ácidos grasos no saturados, que estamos dando más de 3 gramos y en Europa ya está prohibido por encima de 1. Eso haremos una importante hincapié en ese tema. También cuidaremos nuestro deporte vernáculo. Es curioso cómo Coalición Canaria, hasta el deporte vernáculo, que en teoría sería muy representativo de lo que somos, uno de ellos, la lucha canaria, está descuidada. Y no en vano con el desmonte que ha habido en estos momentos de la única televisión que la transmitía, como era la televisión canaria llamada televisión, de que pagamos todos, que en estos momentos ya ni la tienen. Crearemos y cuidaremos también el deporte de élite, ¿por qué no? Para ello crearemos una escuela de alto rendimiento donde esté introducido la formación de monitores, medicina deportiva y el cuidado de nuestros atletas de forma correcta. Las energías alternativas son claves dentro de nuestro programa. Canarias tiene que utilizar energías alternativas, como dice Europa, que debe aproximarse al 20% de la energía que necesita. Para ello crearemos el parque fotovoltaico más importante de Europa. Y lo digo orgullosamente porque es posible hacerlo con inversión europea y además le quitaremos ese récord a la Comunidad Valenciana, que tiene 100 días menos de sol que nosotros y que será imprescindible en estos momentos para tener una de las fases importantes de la energía alternativa. Muchas gracias, don Antonio. Último minuto, don Santiago. Bien, yo soy una persona del mundo del deporte, como lo es don Antonio, hemos sido practicantes del deporte desde siempre. Yo creo en el deporte para todos y para todas las edades. El deporte como una escuela de salud, como una escuela de valores de cooperación, como una escuela de ciudadanía. Creo que hay que terminar con una política errática que ha seguido el Cabildo hasta la fecha, de realizar excesivos esfuerzos y no bien justificados en apoyo a determinados clubes de élite,
cuando el deporte de base, el deporte para todos, para todas las edades, el deporte para siempre, debe ser la gran asignatura del Cabildo. El Cabildo no puede establecer planes de instalaciones deportivas y luego ejecutarlos según le venga en gana al gobernante de turno. Tienen que ser planes de instalaciones perfectamente ajustados a la demanda real de la población de la isla. Miren, estamos terminando. Don Antonio decía hace un momento que este ha sido el gobierno de la inercia, un gobierno en el que yo sostengo que el Partido Popular ha sido corresponsable. Pero le digo, don Antonio, yo creo que debemos darnos todos la oportunidad de terminar con esta inercia. Y de la misma forma que le digo que si él es el candidato más votado por los tinerfeños, el preferido como presidente del Cabildo, yo respetaré su presidencia y colaboraré con él, le pido que defina algo de lo que hablé al principio y que no ha tenido ocasión de contestar. Si el Partido Socialista es el partido preferido por los tinerfeños y su candidato votado por los tinerfeños como presidente del Cabildo, me gustaría saber si va a respetar la decisión de los tinerfeños durante la legislatura. Yo le brindo mi compromiso para terminar con esta inercia de la que él nos ha hablado, con la que efectivamente hay que terminar. Usted sabe mejor que yo, que yo soy una persona tremendamente respetuosa. Siempre lo ha sido, y la credibilidad de una persona no se lo dan los votos, sino la trayectoria vital. Y yo tengo una trayectoria vital que yo reconozco y me siento orgulloso de ella, con lo cual no tengo que dar más explicaciones, sino que mi comportamiento será siempre intachable, siempre intachable. Pero este minuto que lo dedicamos a los ciudadanos que nos está, quería concluirlo repitiendo otra vez, porque creo que es nuestro compromiso, que nuestro programa sale del sentido común, que nuestro programa es un claro compromiso con los problemas de los ciudadanos, que nuestro programa está hecho de arriba a abajo y que nuestro programa va a ser, si somos los más votados, y además, por cierto, estoy convencido de que sí, por las sensibilidades que estoy recibiendo, y yo no soy un experto en sensibilidades ni medidas políticas, aunque de todas maneras mi experiencia como cirujano me hace que ver a mucha gente lo que está sintiendo al respecto. Y esa lucha clara y manifiesta por la injusticia, con criterios de un cabildo europeo descentralizado. Muchas gracias. Bien, pues tenemos que agradecerles esa disciplina. Tenemos que hablar del apoyo a las empresas, porque esto de hecho en Canario, pero por empresas de afuera, es algo que merece algún debate. Eso como la dirección de este canal, doña María Lorenzo, la directora, tiene programado hacer, quiero ya anticiparlo, según me ha comunicado, tiene previsto o ha planificado un debate también de los candidatos al Cabildo. Esperemos que en aquella ocasión la agenda le permita a don Ricardo Melchor estar presente, lo celebraríamos muchísimo, aparte de ustedes dos, evidentemente, no aparte, sino junto con ustedes dos, sobre cuestiones temáticas, ¿no? Es decir, ya no el debate libre que se ha planteado en esta ocasión, sino que sea sobre cuestión temática. Ustedes mismos pueden sugerir los temas y, evidentemente, se va a atender para que se centren precisamente en cuestiones muy concretas y que sobre cuestiones muy concretas, en fin, todos los telespectadores puedan apreciar los distintos puntos de vista sobre ese mismo tema, si es que hay discrepancias, que probablemente las haya, ¿no? En concreto, me parece que estaba previsto el debate para mediados de mayo. Se les anticipo a ustedes y a sus respectivos jefes de prensa tendrán conocimiento, ya tienen conocimiento, porque evidentemente nosotros sí planificamos, o en esta casa se planifica, y como bien decía alguno de ustedes con anterioridad, pues este debate concretamente estaba planificado desde hace, me parece que era un mes y medio o 2 meses, ¿no? Por lo tanto, lo hacemos con tiempo, ¿no? Bien, en todo caso, sí queremos agradecerles a todos ustedes. En nombre de, nos permitimos hacerlo, por supuesto en nombre de la presidenta, del presidente de esta casa, del señor Lorenzo, también de la directora, doña María Lorenzo, de todos los que colaboramos, de todo el equipo que trabaja, y probablemente también en nombre de muchos de los telespectadores que habrán agradecido el que le den esa oportunidad de verlas a ustedes juntos, sin ningún tipo de problema y exponiendo puntos de vista bastante distintos, aunque parezca lo contrario, ¿no? Aunque haya podido parecer lo contrario para algunos, ¿no? Pues son bastante distintos los talantes, los programas, como tiene que ser, como es una democracia, por lo tanto, no hay que hacer. Pero yo quiero agradecerles su participación, el estilo con el que han debatido. No se podía esperar por parte de 2 profesores universitarios de la talla de ustedes otra cosa, de nuestra Universidad de La Laguna, precisamente, ¿no? Tan machacada.
Y, bien, y por otra parte, recordarles que si quieren participar ustedes, el correo electrónico lo tienen a pie de pantalla, que pasado mañana Radio Millennium retransmitirá íntegramente este programa entre las 6 y las 7 de la tarde, pasado mañana viernes, en su programa De Repente, dedicado a las elecciones. Y nada más, como siempre, a los candidatos y a todos ustedes, desearles lo mejor, es decir, desearles que sean felices. Seguramente seremos todos más felices si pensamos un poquito más en los demás y un poquito menos en nuestros redonditos ombligos. Muchas gracias.